Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida, querida audiencia, a este nuevo episodio de Agile Crusaders, número 7. ¿Me confirman por interno? Correcto. Excelente, muy bien, número 7. Así que aprovechamos a saludar a toda nuestra audiencia que se están conectando por Facebook, por YouTube, a través de chat también nos están escribiendo. Hay algunas personas también a través de WhatsApp que nos preguntan el link ahí, así que para que la producción se los vaya pasando de inmediato. Así que iniciamos. Como es de costumbre, nos vamos a presentar rápidamente y luego introducimos el tema. Que les habla su humilde servidor, Alexis Hidalgo, General Manager de Taurus Galaxy. Empresa consultora de transformación en Agile, y también soy Agile Coach en distintas empresas y en distintos tipos de rubros. Sandra, por favor. Hola, en esta sesión número 7, que me encanta el 7, mi número favorito. Soy Sandra, CEO y fundadora de ATI Consultores. Bienvenidos nuevamente a este podcast. Vale. Julio. He notado algo, quiero aclarar algo, que he notado algo. Que al principio se presenta Alexis y luego me presenta yo como creadores del canal. Pero ahora, como veo que no soy parte de una empresa como tal, las cabezas del canal parecen ser Taurus y Ati, al parecer. Atención, audiencia. Estoy muy celoso al respecto. Atención, audiencia. En este episodio vamos a hablar sobre la victimización y demuestra un botón. Demuestra un botón. Adelante, Julio, por favor. Adelante, Julio. Pero te das cuenta qué consecuente. Hola, soy Julio Gutiérrez, desarrollador de software. ¿Qué más iba a comentar? Acuérdate. Sí, que soy muy buen cocinero. Por si acaso, para que lo sepan. Y acuérdate tu frase célebre, mal llamado. Perdón, sí. Mal llamado desarrollador ágil. Por el señor. Bueno, yo te veo a mi derecha. Para allá. Pero no sé si estoy en el lo único más fácil puede decir por Taurus Galaxy. Bueno. No, es que ya con la premisa que di al inicio ya me siento oprimido. Perfecto. No me siento parte de ninguna empresa. Eso, muy bien, sí. Además eso, muy bien, ¿no? Además que Julio ya está en proceso de generación de su propia empresa, así que ha mutado varias veces de nombre. ¿Perdón? Pero luego ya vamos a revelar el nombre secreto ahí, así que no se pierda el podcast número 100, no, ya va a salir, así que... Donde todavía no vamos a saber cómo se llama. Claro, tal cual, todavía puede tener cambio, respuesta ante el cambio versus seguir el plan. Así que vamos a introducir el tema de hoy. Recuerden que en el conversatorio anterior hicimos una ruleta y ganó el tema la resiliencia organizacional y orientado netamente a la rotación que pueden tener las personas en los distintos trabajos. ¿Por qué? Porque una persona puede estar estable, tranquila en su ámbito de trabajo, o puede tener otros tipos de condiciones y de repente puede ser desvinculado por una u otra razón. ¿Y esto qué implica? Tiene que buscar otro trabajo, otra empresa. ¿Y quién se hace cargo de esos procesos emocionales con esa persona? ¿Qué pasa si tuvo una mala salida, una mala acogida de los equipos y rápidamente tiene que inyectarse hacia otra empresa? Y así, ¿qué pasa cuando es constante? ¿Quién se hace cargo de todos esos procesos emocionales? Y más encima los nuevos líderes le piden, quiero máximo desempeño, quiero sonrisas, todos felices. Entonces ahí es donde aplica bastante el concepto de la resiliencia. Eso. Entonces, quiero que empecemos la participación. Yo creo que lo base es hablar sobre el concepto resiliencia. ¿Qué es lo que significa? Conversemos. ¿Qué opina Julio? ¿Qué es lo que opina Sandra? Y vamos co-construyendo la definición y vamos dando ejemplos. Vale. A ver, yo no había escuchado el término, pero no lo conocía, así que lo busqué en nuestro querido diccionario mundial, que es Wikipedia, y explican varias cosas, y en realidad es como la resistencia, no es la resistencia, sino que es como salir adelante ante la adversidad, pero eso es como el concepto muy general, que me gusta, porque de luego como que se va por ramas diciendo que la resiliencia en una organización es de tal manera, bla, 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 pero al final el resumen igual de todas esas ramas es salir adelante ante la adversidad. Eso. Y en base a eso mismo, Julio, acá quiero complementar y luego le doy el pase a nuestra compañera Sandra. La resiliencia es una capacidad, es algo que nosotros como personas la podemos desarrollar.
y muchas veces no podemos desarrollarla nosotros mismos, necesitamos ayuda de otras personas. Y acá en estos momentos se ve claramente cómo sus ojos, sus miradas buscan en Google la definición, pero eso después lo vamos a editar del video. No, estaba pausando los videos en YouTube. Claro, perfecto. Entonces la resiliencia es una capacidad y si uno aprende a desarrollarla bien es muy potente. Y tomando en cuenta lo que dices tú, Julio, es bastante acertada. Es la capacidad de sobreponernos a situaciones adversas, a situaciones difíciles que nos tocan, donde finalmente tocamos fondo, pero ¿qué pasa si uno no sabe sobreponerse a eso? ¿Qué pasa si no aparece el concepto del aprendizaje de vida? Es ahí donde nos vamos contrayendo. Y frente a esto, quiero compartirles una pequeña historia de un rabino. Ustedes pueden buscarlo ahí en Google, colocan rabino, resiliencia, caso de la langosta, y es muy bueno. Porque ¿qué es lo que ocurre acá con esto? La langosta es un crustáceo que finalmente, cuando comienza a crecer, su misma caparazón se vuelve su propia limitación. Qué extraño es eso, porque el caparazón se vuelve rígido. Es como si fuera un proyecto tradicional. Es como si fuera un proyecto tradicional. Tiene un alcance definido y no puede crecer más. Por lo tanto, el cuerpo de la langosta, que es blando, comienza a crecer, crecer, crecer y topa, le empieza a doler, le empieza a molestar. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la langosta? La langosta tiene un proceso de resiliencia, porque la langosta va hacia el fondo marino, se mete entre medio de las rocas y empieza a golpearse y a zafarse y se deshace de su coraza y empieza a crear una nueva. El paso del tiempo empieza a crecer una nueva coraza y que es más grande que la anterior. Por lo tanto, la langosta puede seguir desarrollándose. Y luego llega a una instancia donde la coraza vuelve a ser una limitación y repite el proceso y repite el proceso. Vaya, bicho. Entonces, imagínense si la langosta, y esto son palabras del rabino, ¿eh? Imagínense si la langosta tuviese doctores que constantemente te dan ibuprofeno, aspirina, puras cosas para el dolor, le quitas esa habilidad de seguir sobreponiéndose a eso y seguir rompiendo su límite y seguir evolucionando. Entonces eso es lo que demuestra esa historia que comenta este rabino en distintos tipos de canales. O sea que la moraleja sería que no hay que comprarla en la farmacia. Además, sobre todo con las colusiones que existen. Nada que ver. Claro, nada que ver, nada que ver. Excelente reflexión, Julio, es muy propio de ti, muy bien. Entonces, fíjense que por eso ese animal tiene una coraza seccionada, porque constantemente va creciendo, y eso demuestra que su misma limitación se transforma en su ímpetu para seguir desarrollándose. Entonces, más reflexiones sobre la resiliencia. Procesos de estrés, procesos negativos, no debemos tomarlo como un bloqueo, sino una oportunidad en el camino para volver a evolucionar. Entonces, por eso es que la resiliencia es un concepto tan potente, porque se puede aplicar a todo ámbito de vida. Estos mensajes suenan tan como motivacionales como para vender cursos de... Mira, yo te enseño cómo... Claro, claro, me han comentado... Creo que acabo de pegar un palo sin darme cuenta. Me han comentado que hay una consultora llamada Diabolos que hace comentarios también de ese estilo. Así Entonces, ahora quiero darle el pase a Sandra con respecto a esta introducción a resiliencia. ¿Y qué es lo que opinas tú, Sandra, respecto a cómo esta capacidad puede afectar a las personas cuando tienen que comenzar a moverse desde una empresa u otra y el proceso de repente no es tan feliz, porque hay personas que realmente se van por la puerta pequeña y no se van tan bien hacia otras organizaciones? Entonces, ¿cómo afecta el proceso de resiliencia? Bueno, primeramente la palabra resiliencia yo la escuché hace más de 10 años en uno de mis trabajos y justamente sí va atado un poco a lo que dice Julio, un tema motivacional. Es algo que no creo que lo impartan en las escuelas o en la educación formal que todos hemos pasado. Incluso en nuestros hogares tampoco creo que alguno de nuestros padres o quizás abuelos mencionaron esa palabra, al menos en mi familia y en mi entorno, hasta hace más de 10 años, pues esa palabra no la conocía. Ahora, ¿cómo la conocí esa palabra? Por un proceso personal de justamente revisar ciertas cosas que yo veía en mi vida que no eran tan satisfactorias o que me frustraba mucho.
Entonces, de ahí conocí esa palabra resiliencia y ahora creo que con el tema del COVID, sobre todo del año pasado, y que todavía continuamos en esta cuarentena, pandemia y demás, creo que es donde más resaltó a nivel mundial esta palabra, porque si bien es cierto, no se la conocía, todo el mundo empezó a hablar de que tienes que ser una persona resiliente y lo que significa al final es adaptación al cambio, o sea, la capacidad de, si yo en este momento me siento mal por alguna cosa X, sea laboral o sea personal, pues yo tengo la capacidad de que no me afecte, sino de cambiarlo y cambiarlo a algo más positivo, a algo que realmente me sume en mi vida. ¿Qué sucede? Que en estos temas de la pandemia, los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión subieron. Incluso, y para ese caso omiso de la vida real, por ejemplo, en mi caso, ¿qué me afectó? La vista. A mí me aumentó bastante el tema de la medida en los lentes, por ejemplo. Y eso es consecuencia también del estrés, de la tensión, del estar en casa, del cambio de un día para el otro, en que un día tú podías ser, entre comillas, libre y de hacer lo que tú quieras, y al día siguiente tienes que estar encerrado 24/7 en tu casa, compartiendo con tu familia y tantas cosas, ¿no? Mezclar el hogar con el trabajo y muchas cosas que cada uno tuvo en sus hogares. Entonces yo creo que esa palabra al día de hoy, ya creo que todos la conocemos, de alguna manera. Entonces es bien importante. Ahora, en el tema laboral, yo personalmente pienso que eso va a ir dependiendo de la persona hacia dónde se esté moviendo y por qué se esté moviendo. Ahora, la palabra resiliencia yo también la uno en la motivación o el propósito de lo que tú te estás cambiando de trabajo, por ejemplo. O sea, si tú te cambias porque el otro trabajo no te gusta por algún motivo, asumirías que si te vas a alguna otra nueva oportunidad, tú debes dar lo mejor de ti. Ahora, si no es lo que estabas buscando, ¿verdad? En el nuevo lugar. Igual, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos. Quizás unos más rápidos que otros y quizás unos con una mejor motivación o con un mejor estado de ánimo que otros. Igual, cuando tú te cambias de trabajo, empiezas algo nuevo, como digo, empezar es lo más, no diría difícil, sino que en donde más tienes que meterle ñeque, porque después ya se te puede convertir quizás en rutina o en hábito y tú ya sabes cómo hacer todas las cosas. O sea, ya sabes el paso A, B, C, y si llega el C haces otra cosa y demás. Pero siempre cuando es algo nuevo, estás en una etapa de adaptación en la que únicamente, y como siempre digo, el cambio y todo lo que uno haga depende de uno mismo. O sea, tenemos a veces la mala costumbre y digo mala costumbre y me incluyo, porque yo obviamente la tenía, quizás en algunas cosas todavía las tengo, pero ya soy más consciente en culpar a los demás. Ah, es que no salió esto por tu culpa, porque me hiciste esto, él es que aquí, él es que allá, y no nos damos cuenta realmente de por qué sucedió desde nuestro ámbito. Entonces son cosas y temas chiquitos que parecen no trascendentales, pero a la final que sí te suman en tu vida. Entonces, en el podcast anterior hubo una acusación pública hacia mi persona porque había un proyecto que no salía adelante. Entonces estoy viendo que tenéis mucha razón, que esa persona que lo estaba diciendo, no voy a decir quién, no, dale, es broma, don Alexis. No le presión señalar con el dedo. Eso, tal cual. y aquí justamente con lo que comentó Sandra, quiero introducir ahora a Julio y sobre todo con una experiencia muy valiosa que él trae aquí, porque como Agile Developer que es y que tiene muchos años de experiencia en esto, así como tiene muchos años de experiencia, ha pasado por muchas empresas, muchas, ¿ya? Y no ha sido coincidencia. Claro, y no ha sido coincidencia, y en algunas la permanencia ha sido mayor y en otras ha sido mucho más reducida. Entonces, Julio, nos gustaría que nos vayas comentando tu experiencia, porque yo creo que ahí en esa audiencia que nos están escuchando, yo creo que hay desarrolladores que se van a sentir muy identificados contigo, con una persona que llega a entregarse y a abrirse por completo, y de repente se enfrenta a murallas. Finalmente, la persona nueva queda como el culpable,
la empresa se lava las manos y para afuera. Pero, ¿y qué Sí. pasa ahí con el proceso de resiliencia? Porque ¿qué es lo que pasa si esa persona no tiene como las ayudas necesarias, se va volviendo más negativo y más cerrado y con menor, Claro. y con menor porcentaje de crecimiento en cada empresa que va avanzando? Entonces, es un Sí. proceso complejo. Entonces, adelante, les presento a Julio, ¡Hola! el Agile Dev que ha sobrevivido a 1001 empresas tradicionales y sigue vivo. Adelante, estudio. Resilientus Maximus, ese es Eso, muy bien. mi Es tu cargo actual. encantamiento, tu encantamiento. ¿Ah? Claro. Bueno, como decís, he pasado por varias empresas. Lo que pasa es que quizás soy una persona bastante especial respecto al resto. O sea, en rigor todos somos únicos, pero creo que soy demasiado único. En el sentido de que, como sé que trabajo con personas, tiendo generalmente como a confiar, aunque no te conozca, tiendo a confiar en la gente con la que trabajo. Me gusta partir más confiando que partir como se tienen que ganar mi confianza. No me gusta esa visión. Me gusta más yo confiar en el resto y que luego me decepcionen. Oh. Hay que empezar las capas de lágrimas. O viceversa, o que los Sí, obviamente. va para ambas partes. Sí, obviamente. Y entro con o sea, en todos los trabajos siempre he entrado con esa visión y siempre con ganas de aportar. Ahora, el problema está en que, evidentemente, la visión de aportar valor discierne un poco respecto a las visiones del resto, ¿cachai? Y sobre todo en empresas que todavía no entienden lo que es agilidad, todavía no entienden que hoy ya es una cultura que ya no es simplemente una gestión para un área o no es solo una gestión. Todavía cuesta mucho entender que todas las opiniones son válidas, pero son discutibles. Entonces, ahí es donde yo generalmente he tenido muchos choques a nivel profesional, siento yo, más que personal, por dar una opinión diferente, generalmente dar una opinión diferente, y que eso no guste. La lata a mí que me da siempre de tener que estar cambiándome de trabajo, tanto como que me vaya o que me echen, es todo el proceso. A mí me da mucha paja. Sé que es consecuencia pero me da mucha paja tener que hacer todo de nuevo. Y pasan 3 meses y de nuevo, o pasa un año y de nuevo. Porque al final no genera relaciones duraderas. O sea, son evidentemente, durante un año tú conocías a las personas, pero por la capa muy superficial no generáis lazos más internos. Entonces, ha sido bastante entretenido porque sí, lo positivo que tiene es que conocí diferentes personas, por tanto diferentes visiones, y vaya aprendiendo de ti en realidad, viéndote en esas situaciones en las que estáis donde estáis dando una opinión y la gente, el cómo reacciona ante una opinión, tú estás aprendiendo de ti en realidad. Entonces, nada, pues, ha sido Pero en base a eso mismo, Julio, tenemos que ser un poco más incisivos y sobre todo que la transparencia y lo directo son valores de este canal. Fíjate que en tu relato tú comentas que ha sido entretenido y eso te ha gustado y te genera aprendizaje. Eso es lo bueno y que te ha servido para tu proceso de resiliencia, pero centrémonos más todavía en el concepto de resiliencia. Cuéntanos sobre tu experiencia sobre lo malo y lo feo de que esto que tú dices que tú entras confiando en todas las personas, te enfrentas de repente a una situación que no es lo que corresponde, entonces nos gustaría conocer cuáles son esos elementos negativos y de qué manera los has ido depurando y para que no te afecten, porque somos personas, igual nos afecta, nos quedan huellas, oye, este jefe que de repente le faltó coraje, por no decirlo de otra manera, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido tu proceso para irlo absorbiendo? ¿Qué personas claves han estado contigo, escuchándote y apoyándote constantemente? Don Alexis, no lo voy a nombrar. Claro, y además para que de esa manera también Sandra y yo podamos ir aportando en cómo nosotros hemos vivido también ciclos diferentes y vayamos teniendo puntos de encuentro. Sí, mira, yo por lo menos
para poder, a ver, evidentemente ya sea que me echen o que me vaya, el hecho de cortar ciertas relaciones, yo siempre trato de mantener algunas relaciones en los trabajos en los que he estado, no con todos, evidentemente, pero sí afecta el hecho de tener que ya no estar con esa persona ni compartir. Entonces, pero también lo equilibro porque veo que esto, a ver, objetivamente esto es un negocio. O sea, tú estás ahí, cuando a ti te contratan, están pagándote por tus servicios como X, ¿cierto? Entonces, que te echen o no, o que tú te vayas, lo único que estás haciendo es cortando un servicio. Yo lo trato de ver así objetivamente. Entonces, como veo que es un proceso tan poco emocional en esa parte como equilibrada, o sea, esa parte como, no tengo la palabra, me hace que la parte emocional se equilibre un poco y por eso como que lo llevo un poco mejor, porque entiendo que, de nuevo, tú si contratas un servicio lo puedes cortar cuando queráis y ya está, porque no te gusta, por X razones. Entonces, una de las cosas negativas, por ejemplo, con las que me he encontrado es que muchas veces la creatividad yo trabajo con software, por tanto yo considero que el software es arte. Entonces muchas veces el que te corten la creatividad en pos de sacar algo pronto, muchas veces, que esto es lo que a mí no me gusta, porque lo siento injusto, es que, sobre todo en jerarquía, cuando viene un jefe te dice, no, es que esto hay que sacarlo mañana, pero tú le das ahí argumento. Si lo saco mañana, va a pasar esto, no importa. El problema está en que como sabes probablemente que ocurre un problema, y porque es un problema, ni siquiera es una oportunidad de mejora, es un problema, perfecto, lo haces, ocurre el problema y la responsabilidad es tuya. Y a mí me parece súper injusto. Entonces, evidentemente, ahí, ¿cómo manejáis eso? Bueno, ver cómo tú te comportas en esa situación, más que culpar al jefe, o apuntar a otro, decirle, es que por él yo estuve haciendo esto y por eso. Lo ideal sería que si uno se cae todo, se cae el equipo completo. Y verlo más como una oportunidad mejor y ver por qué falló, qué fue el gatillante de que algo fallara y cómo lo mejoramos. Pero generalmente las experiencias que yo he tenido es que simplemente se da una orden, se hace eso y la culpa es tuya si es que es un problema. Y eso a mí me parece muy injusto. Y justamente por esas situaciones, déjame terminar la idea, por situaciones así, por ejemplo, yo me he ido de trabajo, porque no me parece justo que esté compartiendo mis conocimientos con gente que les da lo mismo. Lo que les importa es que se haga, punto. Cómo se haga, no importa. Y eso... Claro, y ahí quisiera indagar más porque tu situación es muy válida, ocurre mucho en empresas tradicionales donde sí. te piden hacer algo. Tú levantas el problema, adviertes que esto va a ocurrir, te dicen, no, tranquilo, yo te doy apoyo, hazlo, y después se lavan las manos, eso es clave. Y cuando tú estás abajo de la pirámide, es súper difícil defender esa posición, porque finalmente el jefe, cuando es realmente un mal jefe, te va a decir, bueno, si tendrías que haberlo dicho antes, aunque tú se lo dijiste, entonces la culpa te la termina endosando, y finalmente eso va a ser un ambiente tóxico que si tú sigues permaneciendo ahí, te va a seguir haciendo daño solo a ti. Por lo tanto, veo bastante positivo el que tú expongas de manera madura frente a eso a la jefatura, y si es que se lo toma mal, buscar otro rumbo. Pero ahí es donde yo quiero ser más incisivo todavía, porque yo te conozco, Julio, y eso te ha ocurrido 1, 2, 3, 5, 10 veces, entonces quiero tratar de buscar algún patrón como común denominador, o simplemente ha sido mala suerte, que siempre te toca el mismo caso, porque es demasiado raro. Entonces ahí es donde uno empieza, y es muy válida la pregunta, ¿será problema de uno? ¿Será problema del entorno? ¿Será problema de todos? Porque Sandra dice, por lo general uno siempre le echa la culpa a los demás. Pero, chuta, el factor común se va haciendo también súper complejo. Y yo, Julio, te conozco y varias veces te lo he comentado, decir, encontrar el equipo ideal, ¿será realmente real? Entonces ahí dejo abierto el debate a Julio y a Sandra en ese sentido. Mira, evidentemente yo cuando tengo una opinión no es la verdad absoluta. Yo sé que puedo estar equivocado y si estoy equivocado me alegraría que el otro también me diera argumentos como para poder mejorar. Pero, a ver, yo siento que
creo que esto ya lo hemos hablado, que de repente tenemos muy interiorizado algunas formas de trabajo. Entonces, que alguien venga con una idea que te puede cambiar el rumbo de lo que ya está estimado o planificado, que te genere un poco de caos, es molesto. Entonces, como la sociedad todavía está muy acostumbrada a eso, a mí me da la sensación que una forma distinta, pero distinta de verdad, no con pinceladas de diferencia, ¿cachai? No RN y UDI, que son lo mismo, pero tienen pequeñas diferencias, sino que RN y el rojo, de verdad, pues, esos ya son completamente distintos. Eso choca a nivel empresarial, choca demasiado y eso genera incomodidad, tanto para el que es distinto como para el que es rígido en ese aspecto. Entonces, yo, de nuevo, no quiero sonar aquí como el ente aquí purificador, ni el ente con la mayor sabiduría. Yo, de hecho, oye, el alias del paladín de la luz ya está tomado por si acaso, Julio. Así que... Yo soy el ángel de la guarda. Eso, muy bien. Siempre he pensado que tengo muy poco conocimiento y siempre tengo que estar mejorando. Y puede ser que incluso ese conocimiento que tengo esté completamente equivocado, no lo sé. Por eso estoy generalmente investigando, estoy practicando, qué sé yo. Entonces, cuando me encuentro con las mismas prácticas en todas las empresas, por lo menos la experiencia que tenía, que son como las mismas prácticas de jerarquía, a pesar de que estamos haciendo Scrum, pero esto no es Scrum. No me digáis que estamos haciendo Scrum si esto no es Scrum. A pesar de que, de nuevo, yo he dicho varias veces que a mí no me gusta Scrum, pero si estoy de acuerdo en que lo hagamos, estoy firmando un contrato y estoy entrando en un equipo y me dicen que estamos haciendo Scrum, hagamos Scrum. Pero como te digo, está tan interiorizada esa forma de ser tan rígida que cuando, no sé, por ejemplo, proponís que en vez de que en las daily, que esto es la antigua Scrum, en las daily hagáis qué hiciste, qué estáis haciendo y qué complicaciones habéis tenido, a mí me gusta más una visión de cuál es la tarea que tiene más prioridad y como equipo, cómo la resolvemos. ¿Cachai? Y ya está. Y si hemos tenido algún problema respecto a esa tarea en concreto, no es que no tenéis para qué estar en una daily, esperando la daily a decir, oye, tuve un problema. Eso se resuelve cuando ocurre el problema. Hay que resolverlo lo más rápido posible. Pero como equipo. No porque me salte un problema a mí como parte del equipo, lo tengo que resolver yo, y si no lo puedo resolver, no, levanto la mano. O sea, primero, evidentemente, tú lo buscáis si te salta el problema, pero si ya no podéis levantar la mano y como equipo lo resolvís, pero no tenéis que esperar una reunión. Claro, entonces, proponer esas cosas rompe esa rigidez de, oye, pero es que no está dentro de esa planificación. Entonces, claro, esos son muchos de los problemas de las incomodidades que han ocurrido en los equipos. Claro, ahí quiero aportar un poquito antes de darle el paso a Sandra, y ese tema de la daily meeting también lo podemos dejar para otro Agile Crusaders porque da harto material, porque Julio, tú tienes harta experiencia, yo te conozco, y tú de repente llegas y quieres introducir esos cambios, pero... Claro. Y esto es un juicio mío, ¿eh? A veces eres poco empático, sí, en ponerte en el lugar del otro equipo, porque el otro equipo ha vivido otro tipo de experiencia, no tienen estructura, por lo tanto tienen que partir por una base, por lo básico, y luego más adelante empezar a romper de a poco eso. Entonces, como tú tienes más experiencia, tú dices, hagámoslo de esta manera. Pero las personas ni siquiera están acostumbradas a lo básico, entonces ya de inmediato quedas como el bicho raro y quedas como el conflictivo, ¿te fijas? Sí, pero es que no es tan que yo llego el día 1, miro cómo trabajan y ya, sino que evidentemente espero un tiempo, trato de entender cómo funcionan, porque no es que soy aquí el genio el psicoterapeuta que lo identifica de inmediato, sino que trato de entender cómo funcionan y tampoco es una imposición, nunca. Ahora, varias veces me han dicho que yo impongo. Es que sí, es que para allá va, porque yo también te conozco, Julio. Sí, entonces, a mi parecer puede ser por la forma que lo digo, el tono en que digo las cosas, puede ser, pero mi intención nunca es imponer, porque para mí es mi opinión, que puede estar equivocada y es discutible. Si tú sientes que es una imposición por mi parte, tú lo estás sintiendo, es tu responsabilidad no sentir eso. Es tu responsabilidad decir, igual mi opinión es más válida que la tuya. Claro. No depende de mí el cómo tú te sientas.
pero aquí ya es para otro debate eso, también. tal cual. Pero lo que te digo, generalmente hago eso, primero como un periodo de, entre comillas, adaptación al equipo, y luego de entender cómo funcionan, proponer. Pero es proponer, claro, y claro, se puede ver como que estoy imponiendo algo que... Eso. Pero yo lo veo desde mi prisma. Si fuese al revés, yo lo vería como una oportunidad de mejora. O sea, si es algo que yo no sé y que es... A ver, es que los desarrolladores lamentablemente somos demasiado soberbios muchas veces porque creemos que hacemos cosas que el resto no lo entiende. Somos demasiado cool, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, entonces pasa que cuando viene alguien que te propone algo distinto, tú lo miráis como, pero ¿por qué? Si esto está bien, esto es lo mejor, pero no, porque tu conocimiento es muy acotado. A lo mejor es peor que lo que tú estás pensando, pero ya algo distinto, pruébalo y demuestra que a lo mejor está mal. Claro. Hay un mito que me gusta mucho, que es el mito de la caverna, que explica un poco eso. Sí. Ahí lo dejo para que lo sí. Acá quiero darle el pase a Sandra porque yo creo que su mirada es bastante importante, sobre todo que trabaja con temas de liderazgo. Claro, no, arquitectura no, con temas de liderazgo y temas de inteligencia positiva, etcétera. Y Sandra, sí, yo quisiera que hiciéramos un ejercicio empático. Imagínate que tú fueses Julio, ojalá que no físicamente, ¿ya? Pero imagínate que tú fueses Julio y que constantemente te pasa que llegas a una empresa, quieres generar cambios, quieres trabajar en equipo, pero te imponen y tienes que hacer esto y te endosan la responsabilidad y sales por la puerta chica y te ocurre 1, 2, 3, 4 veces, entonces te vas dando cuenta que hay un patrón conductual ahí. Entonces, ¿cómo tú desde la mirada del liderazgo podrías aportar para romper ese ciclo? Porque finalmente, si una persona no tiene la psique mental, imagínate, o sea, constantemente reboto, o sea, para eso mejor no hago nada. Entonces sería súper complicado en ese sentido. Entonces, ¿qué harías tú, Sandra, si tú fueses Julio? Y no físicamente, por favor. Vamos a tomar el Photoshop y a poner mi barba. Eres afortunado, Julio. Eres afortunado. No hay receta para destruir ese ciclo. 10 años y un montón de terapia para darme cuenta. Así que eres afortunado, pues te voy a dar unos tips, pero ya gratis para que te inscribas a mi taller de lenguaje positivo. Ya, y en estos momentos va a estar apareciendo ahí lenguaje positivo, taller de marzo, pero Sandra, recuerda que no me has enviado el brochure ni el sello, así que no lo puedo ver. Yo insisto, entonces te están transformando en un reality show. Me hace quedar mal, no, tranquilo. Siempre Alexia hace lo mismo. Pero no importa. Vamos, adelante. Eso es lo bonito. Eso. Bueno, a ver. Yo puedo hablar no como Julio, sino como Sandra, porque nos parecemos en algunas cosas o en algunos aspectos. Yo soy o era de las personas que, como Julio dice, yo creo que eso resulta bastante perturbador, quizás la palabra, no sé si sea la correcta, para el resto de gente cuando tú eres una persona muy directa. Y me refiero a que puede ser perturbador porque cada persona somos un mundo distinto. Entonces, lo que generalmente sucede en nuestro ámbito laboral y personal, de familiar y amigos y demás, sucede este tema de que es más fácil mirar en el ojo ajeno que en el tuyo propio. Claro. Entonces, y es más fácil criticarte que asumir tu responsabilidad. O sea, en decir que si tú estás haciendo las cosas correctas y eres directo con otra persona y no les pones, como yo les decía en algún momento a mis pupilos, yo no les pongo los adornitos ni para que el jefe, ni para que le caigas bien al jefe, ni esto, ni así, sino que estoy muy directa, pero el hecho de ser directa no significa que seas mal educada, por ejemplo, que seas grosera. Son dos cosas distintas. Sin embargo, sí me ha pasado en que consideran que es algo, como es algo fuera de lo común, entre comillas, que realmente debería ser lo común,
ser directo y decir las cosas como son para encontrar realmente una solución de raíz. Porque a la final lo que pasa es que cuando todo estás tapando las cosas, a la final nunca vas a encontrar cuál es el problema real y cómo darle una solución. Entonces el problema no viene siendo ese. Ahora, como decía Alexis, si tienes varias cosas en común y que se repite y se repite, acuérdate que en la vida, o como decían las abuelitas, ¿no? Mientras tú no aprendas algo, te seguirá pasando lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero y lo que yo hago ahora? Y por eso he creado talleres ya se murió toda la serie. Pero para mí es primero darte cuenta de cuál es el factor común que tú tienes. O sea, qué es lo que a ti como persona no te gusta y encontrar ese factor común y a eso darle una solución. ¿Por qué darle una solución para ti y no para el resto? Tú no eres el llamado, por decirlo de alguna manera, a solucionar los problemas de la compañía o los problemas del equipo. Entonces, porque en cada empresa que tú hayas estado, cada equipo del trabajo en el que tú hayas estado, todos son completamente diferentes. O sea, no van las mismas, digamos, nosotros como personas podemos tener actitudes o cosas que nos gusten similares, pero al final del día cada uno somos distintos. En ningún aspecto somos iguales. Tenemos cosas similares y cosas que nos gustan, sí. Con unos somos más empáticos o ese feeling que se dice o esa química que tiene, sí. Con otros probablemente no. Y ojo que no está mal. O sea, no es necesario en que tú le caigas bien a todos, porque no es así. Obvio. Si no, no tendríamos solo un grupo selecto de amigos o de compañeros porque son más afines a ti. Entonces, el hecho está, primero, reconocer que no buscarlo en el ojo ajeno, sino ver cuál es el factor común que uno tiene y una vez identificado a eso, darle solución. O sea, sí, no implica el hecho de cambiar y dejar de ser directos, sino que probablemente sí es un poco el tema de evolucionar como personas y madurar, es decir, lo digo directo, pero quizás lo digo de otra forma y busco otra palabra en la que, entre comillas, la otra persona no se sienta ofendida. Y digo a la otra persona no se sienta ofendida porque cuando la otra persona se ofende por algo que tú dices directo, realmente es porque a la persona le molesta. Por ejemplo, cuando tú te enojas, ¿qué es lo más común que escuchamos y que a veces uno hasta el sol de hoy lo dice? Es que por tu culpa me enojé. Entonces siempre estamos lanzando la pelotita a la otra persona en lugar de verlo de nosotros. Entonces, cuando uno ya hace conciencia de eso, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, no es por la culpa del otra vez. ¿Por qué yo me enojé? Pasó esto porque no me gustó así, asado. Y tengo una opción de elegir o de enojarme o de simplemente no decir nada y pasar la página y seguir. Entonces, son esas cositas chiquitas que parecen que no suman, pero a la final del día, el proceso de aprendizaje y de crecimiento sigue siendo únicamente responsabilidad tuya. Entonces, sí, por supuesto. Vas a seguir cambiándote de trabajo las veces que quieras, pero si no resuelves justamente esa parte que tú sabes y que solo eres el único en saber cuál realmente es el factor común, solución. O sea, lo primero que yo diría, y porque a mí me pasaba, es que yo no voy a arreglar el equipo de proyectos. Sí, claro. O sea, yo no tengo ese poder. Yo de hecho, no es tu responsabilidad tampoco. Acompañarle, guiarle, decirle, a ver, hagamos de esta manera, ¿por qué no hacemos así? Hagamos estos ejercicios, lideremos y hagamos de estas técnicas, etcétera, etcétera, pero hasta ahí. Y que lo puedan aplicar en el trabajo para que las cosas salgan bien, de acuerdo. Y que resuelvas conflictos entre personas, porque eso también sucede, en que el uno no está de acuerdo y más bien siempre quieren llevarse la razón, sino el tema es como que negociar y decir, bueno, a ver, tu idea, te escucho tu idea, todas las ideas son bienvenidas, ahora, ¿cuál realmente es el problema? Resolvamos. Y no hacerlo personal, porque la mayoría de gente, y eso es algo que está en nuestra cultura, yo creo,
es que cuando te ofendes, tú te sientes ofendido, lo tomas muy a personal. Entonces el tema es no tomárselo a personal, y cuando lo tomas a personal, justamente hacer ese ejercicio de saber por qué a mí me afecta. Porque hay otra cosa que hay que estar conscientes también, es que como que tu comportamiento en el trabajo es igual en la casa, es igual con todo el resto de relaciones a tu alrededor, con tus amigos, con tus jefes, con tus padres, con tu pareja, con tus hijos. Entonces, es porque eres tú. Entonces, es identificar eso para encontrar la solución. Como te digo, yo me he topado y yo puedo decirlo ahora, yo sí he cambiado porque si yo hago una retrospectiva, habían compañeros, y eso lo hacía también por un tema del machismo, ¿no? En mi caso personal, porque claro, era una mujer, ¿cómo va a liderar un grupo de hombres? Y cómo las mujeres siempre son mandonas, o sea, la típica, las mujeres siempre son mandonas, o, ay, sí, las mujeres son problemáticas. Entonces es como que ni bien entras y ya te están juzgando. Entonces, sí, ¿por qué no te pones en el lugar del otro? Entonces, claro, yo en su momento, claro que les decía, le digo, en todo caso, ya ni me acuerdo que les decía, pero yo era tan directa que una vez me pusieron un apodo y yo me reía porque claro, me decían navajita, me puso un compañero hace años. Y yo me decía, hola, navajita. Y digo, ¿por qué? Me dices, es que usted sí es como una navaja y les deja sin decir nada. Pero era también ese tema de, entre comillas, asumir como que todos eran machistas o siempre se estaban fijando en ti. Incluso tenía compañeros que me decían, o sea, para que veas, en lo que yo no me fijaba, Sanrita, has venido con las botas del día lunes, ¿por qué repetiste? O sea, estoy en el trabajo, yo puedo repetir la ropa que yo quiera, ¿por qué siendo mujer no puedo repetir la ropa y los hombres repiten la ropa y nadie les dice nada? Entonces, cosas así que parecen inofensivas, por decirlo de alguna manera, terminan afectando de cierta manera porque uno no lo tiene consciente y a veces uno está a la defensiva. Entonces, una vez resuelto eso, claro, ahora ya no es que les vaya a decir de esa manera, probablemente eso incluso ya ni me pasa. Ahora ya no es navaja, ahora es cuchillo de cocinero. Ahora es sable, ahora es sable. Es katana japonesa. Eso, tal cual. Tal cual. Ahí no alcanzáis a decir... Sí, dale. Ahí yo quiero aportar con un tema que no se me había ocurrido antes, Julio, decírtelo, sino que salió a propósito de esta conversación, porque fíjate que el patrón común es que tú llegas a equipos tradicionales, donde se dicen ágiles, y tú llegas con expectativas a lo mejor muy altas de introducir cosas ágiles, porque yo sé cuál es tu pensamiento ágil, y eso inmediato genera problemas, etcétera, genera los choques, y finalmente, como tú eres el que viene desde abajo en la cadena, terminas fuera. Entonces, creo yo, y me puedo equivocar, pero me equivoco poco. Eso después lo vamos a editar. Lo vamos a editar después. Decía esa premisa, pero en realidad ni siquiera creí esa premisa. No está equivocado. No, tengo mucha gente que me avala con eso. Pero bueno, volvamos al tema. Volvamos al tema. Ese va a ser otro podcast, la soberbia y la terquedad. Eso. Muy bien, sí, ahí nos llega a todos. Entonces, creo yo, Julio, que ojalá que se te dé la oportunidad en la vida, pero yo creo que podría generar mucho valor en un equipo de discovery, como hoy en día se llama, o si uno lo ve en otros tipos de frameworks, en equipos de exploración, porque finalmente son equipos multidisciplinarios, te tienes de todos los tipos de roles y están constantemente explorando nuevas formas de generar valor al producto, nuevos esquemas, nuevos marcos de trabajo, y donde finalmente ahí hay mucha discusión, mucho punto de vista, y lo que se define ahí es lo que se pasa como buena práctica para otros lugares. Y ahí es donde muchas personas deben tener habilidades como las tuyas. O sea, si no nos parece algo, tenemos que decirlo ahora y resolverlo ya, porque si no, queda la crema después para los otros equipos que lo lanzan. Es mucho más costoso. Constantemente estar pensando fuera de la caja, el cómo hacerlo de nuevo. Oye, pero si esto nos dijeron que teníamos que hacerlo así, pero ¿y por qué? Si nos estamos dando cuenta que hay otras formas distintas. Entonces,
ojalá que se te dé la oportunidad, porque los equipos de Discovery, además que se pasa muy bien, además que se pasa muy bien y se trabaja con otros frameworks de trabajo, se requieren perfiles de ese estilo. Entonces yo creo, Podría ser, por lo no que lo te había conozco, pensado. estás desencajado, porque llegas a equipos en un estado A, tú llegas con un estado B, pero de inmediato Sí. quisieras que estén en un estado C. Por lo tanto, todo es asíncrono, todo. Entonces, tú tratas de Mira, demostrarte, tratas de avanzar, pero finalmente la gente dice, oye, estamos tranquilos así, déjanos trabajar de esta sí, manera porque tenemos que entregar mañana. Y tú le dices a sí. él, y tú le dices, oye, pero es que acá hay una manera distinta, hagámoslo así. Entonces las otras personas empiezan a ponerse nerviosas, llega el jefe, no, Julio, tenemos que entregar mañana, y empiezan todos los problemas cíclicos, y así se da esta historia de cómo sobrevivir a 1001 empresas y no morir en el... ¿Ah? Mira, hay varias cosas Guía que rápida. Eso, Sandra comentaba que bueno, yo de hecho yo las practico. O sea, el hecho de, no sé, yo siempre me estoy viendo a mí. Yo estoy siempre aprendiendo de mí. Pues suena súper como ególatra, sí, soberbio, pero, hablando de nuevo de la soberbia y la terquedad, recuerden que eso es pero, para otro podcast, ¿ya? sí, pero es que en realidad tú estás ahí en esta vida como para vivirla tú, más que vivirla por otros. Entonces, obviamente, si tú querís mejorar, tenéis que mirarte a ti. Y obviamente también aceptar un poco las críticas de otros, porque puede ser que pueden estar viendo cosas que tú no ves. Entonces, a mí lo que me pasa es que tú cuando entras a un trabajo, evidentemente no decís, quiero trabajar aquí y entrar a trabajar, sino que pasás por un proceso de reclutamiento, donde te entrevistan, los colores, las figuritas. Bueno, aprovechamos esta instancia de decir que los procesos ágiles de recursos humanos no pasan por los test de colores y se hacen en mucho menor tiempo. Así que, Julio, creo que te han tocado procesos tradicionales de recursos humanos. No, Así de que, más. si De quieren más. aprender más de esto, pueden venir a nuestros talleres de Lean, Change, Agile o Agile for People. ¿Ya? Bueno, Ese no se puede visitar aquí. No hay otros consultores en Agile for People. No, mentira. Y bueno, en esos procesos yo me muestro tal como soy. O sea, soy directo, a ver, tampoco es que sea, a ver, no vivo en un extremo. ¿No? Soy directo, pero también soy, ¿cómo es la palabra? Pero no soy desubicado. O sea, pues más de alguna vez sí me he desubicado, además. Sí, no, Hay ejemplos, hay ejemplos. soy, De hecho, hoy día no vino tu jefe de proyecto Scrum Master que ocurrió algo así. hubiera sido genial que hubiera estado, pero bueno. Pero siempre trato de tener la precaución de saber un poco cómo digo las cosas. ¿Cachai? Ahora, ¿qué pasa? Tratas. Que, sí, por supuesto, trato. Admito que me equivoco muchas veces. Si eso es cierto, soy un ser humano. La excusa de todo, ¿eh? Es que ahí está el problema, ahí está el problema, eres un ser humano. Pero aprende. Lo encontramos el problema, el común denominador de Julio. ¿Viste? ¿Que soy un ser humano? Eso, encontramos el problema, ¿viste? No, y lo que pasa es que yo soy un cyborg. Cuando yo tengo la conversación en una entrevista, por ejemplo, antes de entrar a trabajar, quizás este es el error, que a lo mejor es el factor común que el problema. Que yo soy demasiado confiado. Entonces, cuando a mí me ofrecen una oferta de trabajo, me ponen todas como, esto es así, así, así. Yo hago las preguntas necesarias para que se dé a entender el cómo soy y en lo que a mí me gustaría. Entonces, cuando luego entro al lugar de trabajo, trato de adaptarme a las personas con las que trabajo. Incluso he aceptado muchas veces hacer cosas que me imponen directamente y sin argumento. Me cuesta mucho por dentro, no lo voy a negar. Por dentro me hierve la sangre. ¿Situaciones como qué o lo dejamos a la imaginación? No, es que no recuerdo puntuales. Ya, pero no sé, paso a producción muy tarde, por ejemplo, cosas, no sé. Así como está nuestra compañera Scrum Master de banco que no pudo venir acá por estar haciendo pases productivos tradicionales de noche. Puede ser que a lo mejor el proceso implique hacerlo, pero a lo mejor ojalá sea de forma natural, no que simplemente porque es una imposición y ya está.
pero si es una imposición muchas veces, como te digo, me he callado y nada, pues ya hay que hacerlo nomás. Pero la mayoría de las veces no ha sido así, pues siempre generalmente, más que pedir explicaciones, es entender por qué lo estamos haciendo. Si hay que hacerlo, bueno, lo hacemos ya, pero ayúdame a entender por qué lo hacemos. Y eso también genera conflicto, el preguntarle a un jefe o al Scrum Master, que en realidad es un jefe camuflado, pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Pero para qué? Esas preguntas generan la rencilla. Entonces, yo creo que a mí me pasa un poco justamente eso, el tema de la confianza. Parto muy confiado con la gente en que lo que me están planteando va a ser así. Y quizás lo que pasa es que se rompen las expectativas y empieza tanto por un lado como para el otro. Porque no niego yo que a lo mejor también genero una imagen que yo creo que soy así, y puede ser que pasa el tiempo y algo que no cumplo también rompe un poco las expectativas. O sea, esto, por ejemplo, este tema del seniority, que en rigor, por la cantidad de años que yo llevo, yo soy senior. Llevo 8 años desarrollando software. Y yo no me considero senior para nada, pero para la vista del otro, aunque yo se lo diga de frente, no soy senior, el otro por la cantidad de años me considera senior. Por tanto, si fallo, y eso es otra de las cosas, que yo, si fallo, me equivoco en algo, levanto la mano y digo que me equivoco. Entonces, ante un equipo de trabajo donde nadie más levanta la mano, excepto Julio, ¿quién es el único que se equivoca en el equipo? Julio. Por tanto, genera un problema para el equipo porque, oye, no está generando problemas. El que más se equivoca, no es que el que más se equivoque, es el que asume que se equivoca, que es diferente. La mayoría no, trata de ocultarlo, de arreglarlo por debajo, lo que comentaba Sandra, apuntar a otro y culpar al otro. Esto ocurrió por él, no porque yo, ¿cachai? Entonces, así como en resumidas cuentas, a mí me da la sensación que en mi caso debe ser la confianza. Debe ser que confío mucho en las personas con las que trabajo, con las que me relaciono. Y a lo mejor eso me quita ciertas responsabilidades que debería tener ante un equipo de trabajo. A lo mejor conocerla más antes de decirle algo. Puede ser. Yo mi forma de conocer a las personas es justamente eso, ser directo. O sea, como así me gusta encontrar el error pronto para solucionarlo pronto, a mí lo que me gusta con una persona es conocerla pronto. Por tanto, soy más de chocar con esa persona que ver las cosas que le molestan y decir, ah, ya, ¿esto te molesta? Perfecto, esto no lo digo más. No voy a decir nunca más. Pero ahí donde se genera, ahí donde se genera el punto de inflexión, porque para las personas sí, por que supuesto, tienen un criterio más formado, totalmente de acuerdo, pueden pero entender es que eso y lo pasan, pero la persona que es más de mecha corta dice, no, Julio es muy puntudo, totalmente muy de acuerdo. allá y para afuera inmediato. Sandra, sí, totalmente de acuerdo. O sea, ahí justamente lo que tú dices, Julio, el tema de la confianza, recuerda que incluso el tema de la confianza viene siendo igual un proceso. O sea, si tú confías de la noche a la mañana en alguien, realmente viene siendo un error tuyo. Porque, ¿cómo tú confías en alguien al 100% y a ciegas? Pero es que no a nivel personal, es a nivel profesional. O sea, si yo voy a trabajar con... Viene siendo similar. Porque ¿qué tal que el día de mañana... No, porque es que no le entregaría las casas de mi llave, ojo. La llave de mi casa a alguien que estoy recién conociendo. Pero si voy a trabajar contigo, si yo trabajo contigo, estamos desarrollando un proyecto. Sander. Claro, pero lo que pasa es que yo confío en tus capacidades. Es que igual la confianza, o sea, digamos tú vas a una empresa nueva y si tú ya directo confías en las personas y como tú mismo lo has dicho, eres quien alza la mano y dice yo me equivoqué. Bueno, acuérdate que si estás a tu alrededor, estás con gente tradicional. La gente tradicional lo que busca es el culpable. O sea, decir, a ver, ¿quién fue el culpable? Ah, entonces él. Y el resto no se hace responsable. Entonces, cuando estás en esas situaciones, mal tú harías en echarte la culpa porque tú eres responsable contigo. Porque te estás echando la soga al cuello. Pero mal sería desde el punto de vista tradicional. En ese equipo no se ha formado el tema de la confianza en equipo, de trabajar en equipo, de que todo el equipo es responsable de lo que sucedió.
o de si se atrasaron, si no entendieron bien, es todo el equipo. Pero cuando no existe eso en un equipo y solo estás tú queriendo hacer el cambio y nadie más te apoya, pues eso es lo que pasa en las organizaciones tradicionales. Entonces es muy fácil identificarlo y decir, no te digo que dejes de ser honesto o demás, pero sí que tú revises qué otra estrategia tú podías implementar, porque, o sea, yo te pregunto, ¿qué sacas tú en una organización tradicional alzando la mano y diciendo yo soy el que cometí el error? Si no vas a hablar con el jefe y decir, verá, yo no soy el único que se equivocó. Fue el otro, faltó cuafa, etc. ¿Por qué no? Solo te echas la culpa a ti y el resto si no sabe trabajar en equipo, o sea, es más fácil culparle a una persona que al resto. Sí, obvio. Entonces, lo que pasa es que yo prefiero ser honesto hacia el resto, es una consecuencia al ser honesto conmigo, porque yo prefiero ser, ¿cómo es la palabra? Si yo siento que algo en mí está correcto, siento que estoy cómodo siendo, a pesar de que a lo mejor a otro le molesta, pero si yo siento que en mí está bien, me hace sentir cómodo. La honestidad, por ejemplo, me hace sentir muy bien el ser honesto. Yo no voy a cambiar eso, si es que porque el resto a lo mejor me ve de una manera distinta, siento que si cambio para ellos, me estoy traicionando a mí. Y eso para mí no es transable. Claro, pero lo que yo te digo es que no vayas corriendo a decir... No, pero es que no es tan así tampoco. O sea, lo importante acá es que tú sepas que tú te equivocaste y tú lo corriges, lo cambias y lo mejoras. O sea, no es necesario gritar al mundo y decir, ay, yo me equivoqué y ahora sí no, pero es que no es tan así tampoco. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi último trabajo que estuve, en Axity, me contrató Axity y me puso en la chilena consolidada. Y obviamente, ahí estuve como 5 meses trabajando. Pasó que más de alguna sprint review, habían, no sé, ponte una historia, tenía 10 tareas. Y en una de las tareas había un malentendido, un concepto que yo había hecho justamente. Entonces yo decía, yo lo entendí mal. O sea, claramente cuando lo estábamos viendo, oye, pero ¿por qué pasa esto? Ah, sí, es que yo lo entendí mal. Pero yo lo decía para poder entender un poco, o sea, aprender qué es lo que me había equivocado, porque además, en este caso, la Product Owner participaba muy poco en la revisión del backlog. Participaba muy poco en las daily. Entonces pasaba que, obviamente, si yo entendí una cosa en la planning, y ya está, y el equipo lo entendió, lo entendió de una manera distinta a mí, tampoco eran capaces de, no sé, revisar mi código, no estoy tratando de culparlos, yo lo que trato de decir es que en el inicio del sprint, a lo mejor entendí mal una parte, pero obviamente yo lo asumía, pero durante todo el sprint no hubo algún momento para darme cuenta que estaba mal, sino que se daban justo en los momentos donde estaba todo el equipo junto, y yo levantaba la mano, porque yo sentía que tenía que hacerlo, tenía que decir, oye, yo estoy equivocado. Ahora, te digo, 5 meses. Aprendí un poco a conocer a las personas. Yo sabía, de hecho esto yo lo conversé muchas veces con las Scrum Master en ese momento, y yo le decía, cuando yo levanto la mano, soy el único que la levanta. Y eso va a parecer que soy el único que se equivoca. Maneja un poco esta situación, le dije yo. O sea, entiende que muchos de los otros también se equivocan, pero no son capaces de levantar la mano. Yo la levanto porque soy honesto con el equipo. Me echaron igual. Y en esa situación yo la recuerdo, yo también te di varios consejos, y ese Scrum Master que tú defendías harto era bastante, no tenía la experiencia necesaria para el rol. Sí, claro. Entonces, sí, porque era muy nuevo. El resultado era obvio lo que te iba a ocurrir, y tomando en cuenta las palabras que dice Sandra, y tratando de ser un poco más objetivo con esto, yo creo que a lo mejor la oportunidad de mejora para estos procesos de resiliencia es el tiempo del escaneo de la situación. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo sé, Julio, que tus valores son ir de frente y tal como dices tú, detectar el error rápido, detectar rápido como la otra persona. Pero eso es algo que te acomoda mucho a ti, pero sí, por ya te has dado cuenta
que al 90% de las otras personas no. Entonces, es ahí que cuando uno trabaja con personas, es una relación de dos. Entonces, claro, si Sí, por quieres supuesto. seguir defendiendo tu postura, va a seguir ocurriendo. Entonces, puede que a lo mejor, y esto es para todos los que nos están escuchando, puede que a lo mejor la oportunidad mejora es tratar de alargar un poco más los tiempos de escaneos con los equipos. Y en la misma situación que dices tú, o sea, si todos son tradicionales y nadie asume el problema, y tú sabes que lo que vas a hacer te genera complicación a ti, a lo mejor hay que hablarlo puertas adentro, con otra persona, por separado, no en Claro. público, porque tú ya sabes de antemano el resultado y lo haces igual, por lo tanto te estás autoflagelando, sabes, estás cavando tu propia salida, ¿te fijas? Entonces, ahí qué es lo que ocurre, claro, uno lo habla por interno con una o dos personas y tú sabes que si ya no tienes solución, ya sabes que ahí eso ya no es lugar para ti, pero claro, irte como un kamikaze frente a, lo único lo que hace es que te termines quemando frente a los demás. Sí, evidentemente también existen esos procesos. También, en mi caso, también he hecho conversar cosas que a lo mejor han molestado, preguntar por qué te sentiste incómodo por tal cosa. O sea, no es que, como te digo, no soy tan extremo. O sea, soy el primero en entender que trabajo con personas y sé que mi forma, yo lo tengo súper claro, mi forma de ser choca, lo sé. Y acá, fíjate quizás que... también hay que corregir eso, ¿no? O sea, Pero es como que tú habría que dices, corregirlo si es un problema. Y yo no, no, yo no no, me no, veo como un... no, habría que corregir el que tú dices, yo sé que mi forma de ser les choca. Sí, O claro. sea, a ti, o sea, hay algo que hay que asumirlo y como para resolverlo en ti es, primero, realmente aceptar que tú eres así una persona directa, que lo vas a decir y que no Sí. importa si les choca a la otra persona, porque tú no, como tú lo has dicho, tú no puedes hacerle cambiar a la otra persona y la Claro. otra persona menos te va a hacer cambiar a ti, sino que tú justamente ver, como decía Alexis, o sea, si ya sabes que te pones la soga al cuello, o sea, no alzo la mano, sino me voy por otra estrategia, o sea, digo, tal vez no en el quórum de todo el sprint en la retrospectiva, sino hablar por separado. Pero no es dejar de ser quien tú eres, porque el rato que tú dejas de ser quien tú eres, ahí te vas a sentir más incómodo tú, porque Sí, el por hecho, supuesto. y digamos, lo que realmente tú tienes o el valor de cualquier relación es ser auténtico como uno es, pero también uno tiene que ser estratégico, aprender a ser estratégico. Si yo ya sé que haciendo lo mismo, yo ya sigo los mismos pasos, yo ya sé cuál va a ser mi final, porque ya lo he pasado. Ahora yo me aporto más estratégico y digo, perfecto, si esto ya me pasó, ahora voy a hacerlo de otra manera para que funcione, para que sea algo distinto y que yo me queden por último aquí y que el resto o se une o por cada uno por su lado se puede también abrir. Sí, obvio. Y Y mira, ese tema yo quiero ser incisivo justamente con eso que dice Sandra, o sea, o se unen o hacemos otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Julio constantemente nos ha demostrado con su relato de que, claro, ¿por qué él tiene que cambiar ante los demás si esto es una relación de iguales? Pero ya se ha dado cuenta de que en decenas de empresas ya le ha ocurrido lo mismo. Entonces, fíjense que para la audiencia que estamos conversando, ya han salido distintos tipos de estrategias o tácticas. Lo primero, el tiempo de escaneo. Lo segundo, el aceptar la situación, hacer la parte retrospectiva. Luego, el probar con equipos de Discovery. Y lo otro, que es una solución también que lo hemos conversado anteriormente con Julio y ahora va a quedar en este conversatorio, es que si constantemente te pasa que no encuentras tu propio entorno, ¿por qué no creas tu propio entorno? Llámese sí, hoy en claro. día tu propio emprendimiento. Y esto ya lo Sí. hemos conversado antes, porque finalmente el común denominador pasa a que constantemente no logras encajar con los demás. Entonces, Sí. tú constantemente estás generando un esfuerzo por tratar de encajar en los demás, pese a que tú verbalmente dices que no, que los demás se encajen a ti. Entonces, tu subconsciente dice una cosa. No he dicho eso. No, pero espérame. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Tú dices, no, pero ¿por qué yo tengo que cambiar entre los demás? Eso es tu consciente. ¿Ya? Pero tu inconsciente constantemente, ya sea por razones de dinero, de trabajo, de necesitar cosas, constantemente buscas estar en un equipo y de tener ese sentido de pertenencia. Por lo tanto, hay claramente una dicotomía entre el subconsciente Mira, y el consciente, pero fíjate que acá una solución es crear tu propio entorno. Y sí, por claramente supuesto. claramente es Sí. difícil,
pero esa es una solución que todavía no está explorada, Julio, y a lo mejor con eso puede ser tu revolución y terminas contratando personas que son muy similares a ti y se logra un resultado totalmente distinto. No querría eso. No, pero mira, o sea, yo no, a ver, hoy día está muy en la boca de todos decir hay que aceptar al resto. Y ya está, hay que aceptar las opiniones de los demás porque todas las opiniones son válidas y valiosas. Y a mí me parece perfecto, me parece muy bueno, pero pónganlo en práctica. Disculpa el término que voy a usar, hijos de puta. Sí, es que ¿Por qué? queda de la boca para afuera nomás. Claro, ¿por qué lo digo de esa manera? Porque si viene alguien que es completamente distinto, es completamente distinto y ya está, es válido también su experiencia. Entonces, por lo menos, acéptalo, entiende que es distinto, que piensa distinto a ti y que puede ser valioso para ti porque como es distinto, te puede hacer mejorar. El problema está en que simplemente es como esto, ¿cómo se llama? Cuando entráis a la recepción de la empresa y tienen pegado a las cuestiones de las certificaciones que están con la ISO no sé cuánto y todo, que simplemente es pretensión. Esa frase de aceptar a todo el mundo es solamente pretensión, para tú quedar como, mira, él que noble a lo mejor de su parte, el que acepta al resto. Tú puedes aceptar a alguien que piense igual o levemente distinto, pero alguien que piense distinto completamente tachado. Entonces, a mí la experiencia que yo he tenido es que generalmente tengo más conflicto con las jerarquías, llámese jefe hacia arriba, que con el propio equipo con el que trabajo. Generalmente nos llevamos muy bien con el equipo con el que trabajo. Generalmente es con las jerarquías, con la imposición, es con las que más problema tengo. Lo que comenté de la experiencia anterior fue por a través de esta Scrum Master, que no quita que era muy jefe, y que estaba recién aprendiendo, bueno, llevaba como un año más o menos, no sé cuánto tiempo como Scrum Master, pero claramente, y yo lo entiendo, que la empresa no tenía esta cultura Scrum al menos, sino que era un equipo de Scrum, su visión era muy, como te digo, muy jerárquica, a pesar de que las cosas que decía eran como que las estuviera diciendo un Scrum Master, los hechos eran totalmente distintos. No le quitó el valor de lo que hacía, trataba de generar un poco esta filosofía Scrum. Me parece bien, a mí me gustaba cuando realmente era Scrum, me sentía muy cómodo, pero como digo, la experiencia generalmente ha sido como el conflicto con las jerarquías, más que con el equipo, con las personas con las que trabajo, con las que... Bueno, Alexis estuvo en Sura, y él puede decir que el equipo con el que trabajaba, que era el equipo de developers, como dice Scrum ahora, nos llevábamos bien, nos tirábamos la talla y todo. El conflicto ahí fue con la Product Owner probablemente y con el Scrum Master que ahora trabaja en otra empresa y se llama David. Y que ahora es Product Owner en otra empresa de seguro y que la próxima semana se va a sumar, así que podemos hacer la segunda parte. Así que aquí tenemos rostro... Oigan, estimados panelistas, ya, quisiera que pudiésemos hacer una reflexión final sobre este conversatorio, porque claramente para la audiencia de repente esos podcasts como de la competencia de 3, 4, 5 horas no los mira nadie, pero ahí dicen, no, lo ha visto millones de personas, eso es mentira. Así que para también estar súper a menos con digerir la información para el público. Así que me gustaría que pudiésemos hacer un pequeño cierre cada uno. Parto yo con el ejemplo. Este podcast estuvo muy bueno porque finalmente hablamos de mucha experiencia personal. Por lo tanto, eso es lo que a nosotros nos gusta como característico de este canal, hablar de la realidad, hablar de las cosas como son y no adornarlas como ocurre en la competencia, ¿ya? Además que este concepto de la resiliencia es muy potente y muy mal trabajado. Tal como comentaba Sandra, no lo pasan en la casa, ni en el colegio, ni en la universidad, ni un montón de cosas, claro. Los trabajan en talleres de liderazgo, y a veces talleres de liderazgo bastante malos y tradicionales, pero no quiere decir que sea algo alejado o algo nuevo, porque cuando uno es padre, y yo soy padre, uno inconscientemente va trabajando en la resiliencia,
Claro. Ya, pero le quitaste toda la seriedad, me estás inspirando. Pero igual me gustó que lo dijeras, ¿ya? Que con esos lentes me descolocáis. Excelente. Para la siguiente voy a venir con una camisa abierta y floreada. Eso, vale. Eso. Entonces, cuando uno es padre, uno también trabaja la resiliencia, y yo que soy consciente del concepto aún mejor, porque cuando a un niño le pasa algo y está frustrado, ¿cómo tú le ayudas? Pero para que él mismo sobrepase esa situación. Porque si tú le haces el trabajo de solucionar el problema, le estás quitando la capacidad de resiliencia. Entonces, para las personas que logran ser conscientes de este concepto y enseñarlo de pequeño a las personas, es fundamental. Y sobre todo en el futuro, las habilidades blandas o complejas van a ser mucho más potentes que las técnicas. Es muy bueno comenzar con esto. Así que lo dejamos invitado a nuestros talleres. No, nada de eso. Así que, ¿quién más? No, ¿Quién está más bien, quiere? está bien. O sea, si de alguna manera están sacando plata de la inocencia de las personas, igual es parte del capitalismo mundial. Claro, tal cual. Pero que ofrecen una ayuda a mejorar. Eso, y ayuda comprobada. Esa es la pintura, esa es la cama pintura. Y ayuda comprobada y con bastante experiencia. ¿Quién más quiere dar un cierre, por favor? Adelante. Bueno, por mi lado creo que ha sido un podcast completamente diferente a no solamente a lo que hemos revisado en los últimos, sino que quizás no hay este tipo de reflexiones o en otras ocasiones no he participado. Entonces, aquí el tema de la resiliencia, empatía y todos estos temas que, como dije al inicio, creo que se potenciaron en todo este tema del COVID, sí va sumando en que ya al día de hoy se pueden entender estos conceptos y se los puede trabajar. Ahora igualmente yo creo que hay que tener bastante cuidado en cómo se lo trabaja, porque también al estar, entre comillas, globalizados, puede ser que no todos conscientemente o quizás inconscientemente realmente te puedan aportar en cómo trabajar este tema de la resiliencia. Y porque hay, como decía mi abuelita, de todo hay en la viña del Señor. Hay cosas que sí son buenas y cosas que probablemente, entre comillas, no son tan buenas, pero hay que tener esa capacidad de discernir lo que sí y lo que no en nuestro entorno. Entonces, más allá de eso, el compartir experiencias creo que igual nos suma. Yo comparto otra, como para finalizar, que creo que no es necesario en que nosotros tengamos que pasar por un proceso, entre comillas, doloroso o que todo el tiempo estés ahí luchando para sobresalir y cosas así. Yo ahora soy más del tema en que las cosas deben fluir, y si yo estoy en un entorno en el que no me siento realmente feliz y contento, pues simplemente busco otro entorno en el cual yo me sienta bien. O como decía Alexis, creo realmente en mi entorno, a mi manera y como yo sé que lo voy a hacer. Entonces hay varias opciones y eso a la final ya depende de cada uno de nosotros. Entonces es justamente discernir eso y aplicar estas pequeñas prácticas en nuestro día a día, porque recordemos que biológicamente nuestro cerebro funciona, aprende de dos maneras, suelen decir. La una, en la que cuando éramos niños y bebés y nuestros padres nos enseñaban ciertas cosas y nosotros aprendíamos, y la otra, cuando nosotros ya tenemos nuestro criterio formado y ya hemos, entre comillas, estado en el mundo y entre comillas saber qué es bueno y qué es malo, es aprender de la repetición. Entonces, nuestro cerebro, cuando tú quieres cambiar un hábito, tienes que estar constantemente repitiendo para que ese hábito, el anterior que no era entre comillas bueno, y si quieres reemplazarlo por algo nuevo, pues es aprender a repetirlo. Y luego, como dicen en los gimnasios, el músculo tiene memoria muscular. Entonces, cuando tú haces bien el ejercicio y estás repite y ya empiezas a tener músculo, igual es el cerebro. El cerebro viene siendo igual un músculo que necesita ser trabajado. Entonces, eso es lo... Y de aquí hay un montón mucha gente que no trabaja.
Aquí hay un montón de cosas con este tema de cómo trabaja el cerebro, pero ese ya es otra. Claramente esta gente que está aquí tiene de emocionarse de eso. El cerebro muy trabajado, muy musculoso. Vamos, Julio. Muchas gracias, Sandra, por tu reflexión. Adelante, Julio. Me sentí atacado todo el podcast. Julio, cambia, es hora. Eso. Consciente. Es hora. Y si quieres cambiar ahora, te llevas un cupón de 50% para el taller de lenguaje positivo que Ati va a dar en marzo. Nada, estuvo interesante. Me gustó un poco el formato. Había dicho en algún momento, había conversado con Alexis que cambiáramos un poco el tema porque sentía que no era ágil, pero me parece que igual está bien. Porque igual se hablaron de entornos ágiles y cosas así que está bien. Me gustó, me sentí bastante cómodo. Me gusta cuando hay opiniones distintas y que se genere discusión de verdad. Entonces, no, estuvo genial. Ojalá poder hacer algo parecido atacando claramente a otras personas del equipo. Próxima semana, Sandra Mejía se sube al podio de los colgados. Muy bien, muy bien. Allí estaré. Eso, excelente. Eso. Sandra va a sacar su navaja, ¿Cómo pasó de ser navajita a katana japonesa? Y ahí vamos a comprobar el proceso de resiliencia, a ver cómo claro. Es el aceptar y digerir. Porque yo ya recuerdo en algún podcast que era, si no aprendí, para afuera. Yo lo recuerdo. Así que vamos quedó en mi cabeza, en mi cerebro musculoso quedó. Vamos a comprobarlo. ¿Se fijan? Entonces ahí próxima semana Sandra, la semana subsiguiente Liz, la subsiguiente David, y con eso cerramos el ciclo. Yo creo que vamos a quedarnos dormidos, Alexis. Y con eso cerramos el ciclo. Así que vamos. Mejor Alexis, porque claro. Luego se quiere bajar de la camioneta, no hay cómo. No, es que a mí me suben a la camioneta, que es distinto. Yo no me quiero subir, me suben. Lo que pasa es que Alexis no hay por dónde agarrarlo. Ese es el problema. Es demasiado perfecto. No lo miras, no le ves esa carita angelical que tiene. Muy bien. Taurus, el Taurus no es angelical, más bien es del otro lado de la puerta. No es la luz, es la oscuridad. No. Sí, yo pensaría igual. De hecho, en ningún caso. Luz, pero es la oscuridad. En ningún caso, Taurus es la mezcla perfecta entre luz y oscuridad, no en el blanco y el negro atrás, es la perfecta mezcla, y ahí es donde está el balance. Así que vamos, eso lo vamos a dejar para un siguiente podcast porque está bastante bueno. Por lo general, siempre hay mucha gente que trata de lograr la imagen de este humilde servidor, pero no lo han logrado, y han muerto literalmente en el intento. Si no, atentos al juicio que se viene en febrero. ¡Oh, ya! Ahí lo dejamos, nos vemos. Chao, adiós.